que el tema de Europa, ¿no? Por ahí podemos hacer una suerte de mirada retrospectiva en lo que charlamos las dos clases anteriores, parándonos en el Brexit. ¿Por qué digo esto? Porque el Brexit nos demuestra algo. Vos por casualidad, Marce, no tenés la filmina sobre Brexit que preparé en alguna oportunidad, ¿no? Creo que Si sí. las tenés, ponedlas, please. Si no, no hay drama. Pero si las tenés, mejor así no me voy por las ramas. A ver, el Brexit implicó la ruptura entre el Reino Unido de Gran Bretaña y la Unión Europea, ¿sí? ¿Por qué fue esta ruptura? Bueno, a ver, porque en definitiva, a ver, y esto por ahí, para mirar un poquito los aspectos, si se quiere, negativos, por decirlo de alguna manera, o las dificultades, para ser más apropiado, que tiene todo proceso de integración. Los estados, al atribuir competencias soberanas, indudablemente generan estos órganos supranacionales de los cuales ya hablamos. Pero la realidad es que cada órgano tiene representación estadual o tiene representantes nombrados por los estados. Esto genera, naturalmente, que haya un juego de poder o de poderes, a ver quién tiene más capacidad para dominar o quién puede, ¿sí?, generar más presión al momento de tener que tomar realmente resoluciones que sean fuertes, ¿no?, que sean importantes. ¿Vamos bien hasta acá? Ustedes saben que la realidad europea marca un poco esto. A ver, ¿cuáles son, a criterio de ustedes, los estados que tienen, por decirlo de alguna manera, más fortaleza dentro de la Unión Europea? Parecería que Alemania y Francia, ¿no? Claro, claro. A ver, Alemania y Francia son dos estados que fueron siempre, se presentaron como las potencias ¿no? Y claro, en realidad desde que Gran Bretaña ingresa a las comunidades, que es en la década del 70, lo cierto es que en forma permanente estuvo poniendo, vamos a decirlo en criollo, palos en la rueda, ¿sí?, para que se puedan tomar determinadas resoluciones e incluso para la conformación de los órganos, siempre pidiendo un poco más de poder, ¿sí?, siempre pidiendo presencia. Lo cierto es que esto generó varias dificultades. Se manifiesta el primer desacuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido en el tema de la moneda. Cuando aparece el euro, ¿sí?, Inglaterra directamente dice: yo no voy a participar, ¿sí? Y como más allá de todo el concepto de derecho comunitario que estuvimos manejando, la realidad es que los estados son soberanos y desde su soberanía eligen si van a participar o no van a participar. ¿De acuerdo? Porque si tratamos de imponerle obligaciones que asumen unos estados a terceros estados, estamos yendo en contra de principios del derecho internacional. ¿Está bien? La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 69 claramente establece que los terceros estados no firmantes y que no hayan hecho ninguna manifestación de someterse a las obligaciones de ese tratado no pueden ser obligados por tal. Entonces, noten que esto marca un poco que Gran Bretaña, en algún sentido, ya sea desde los políticos, ya sea desde los ciudadanos, lo que fuere, estaba previsto que en algún momento iba a haber una ruptura, ¿sí? Pero lo que yo rescato por ahí, lo que les quiero mostrar, es cómo el sistema, aún comunitario, y aún cuando se trata de atribuir, que se puede ir uno del tratado. ¿Entienden? A ver, si no sería contradictorio al propio concepto que estamos esposando. Si yo digo, es una cláusula cerrada y una vez que yo me meto en este juego no puedo salir, entonces, en definitiva, estoy haciendo que el Estado pierda su soberanía. Sin embargo, si yo estoy generando la participación de los Estados con la posibilidad de que puedan denunciar el tratado,
entonces, lógicamente, estoy siendo coherente con el concepto. ¿Entienden lo que quiero decir? Claro, ¿no? Muy bien. Vamos a la primera filmina real, que es la presentación. Marcelo. ¿Está Marcelo? Sí, se me está colgando. Hola. ¿Puede ser? Hola, hola, ¿me Se escuchás? fue. Bueno, no Hola, importa. hola. A ver, esta posibilidad, ¿Me escuchás? por ahí ya viene, esta posibilidad de poder denunciar que todos tenían que estar de acuerdo, ¿sí? Claro, esto se fue flexibilizando al punto que en aquel momento las reservas, por ejemplo, cuando un Estado hacía una reserva a un tratado, había que negociar de vuelta la aceptación de esa reserva y todos tenían que estar de acuerdo. Un desastre, porque entonces era negociación sobre negociación sobre negociación. Esto hizo caer ese sistema y ustedes van a ver que después de las reglas panamericanas, perfecto, Marce, de las reglas Sí, se me colgó panamericanas internet, por eso. ok, después de las reglas panamericanas del 32, esto se va flexibilizando, esto lo toma la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, previa participación de la Corte Internacional de Justicia en el 51 a través de una opinión consultiva. Lo cierto es que se va flexibilizando y se pretende que los estados tengan la posibilidad de participar sin el temor de quedar engrampados, digamos, ¿no? Sin posibilidad de salir de la situación. Y con posibilidad, por supuesto, de hacer reservas con una amplitud distinta. Se prioriza la participación de los estados a este concepto de la hegemonía, o mejor dicho, la misma capacidad obligativa de todos los estados. No, se prioriza la participación, entonces los estados, sus obligaciones son heterogéneas, ¿sí? ¿Entienden? No todos tienen las mismas obligaciones. Pueden ir reservándolas, pueden ir, etcétera. Claro, en el campo concreto de la Unión Europea, acá se da que, como dije antes, ustedes tienen que pensar que en la Unión Europea, creo que les comenté a ustedes, cuando se discute el euro, Alemania dice, sí, yo estoy de acuerdo, participo, pero el Banco Central en Alemania. Porque eso es una manera de tener dominio. A ver, si yo tengo la plata de todos, soy más fuerte que el que no la tiene, establezcamos. Está bien, si yo tengo la billetera de todos ustedes, tengo alguna suerte de poder sobre ustedes. Está bien. Entonces, esto, a ver, en algún sentido generó muchas rispideces, ¿sí? Cuando se firma el Tratado de Lisboa, también el Reino Unido tuvo dificultades, hubo que ahí negociar mucho, porque siempre fue una máquina de generar líos en la Unión, el Reino Unido. Hasta que el propio Reino Unido dice, bueno, nos vamos. Pero para irse, uno no puede denunciar el tratado y ya está. ¿Por qué? El principio sería ese, pero la realidad es que todo tratado, no metete el anterior, todo tratado establece la forma de salir. Esto significa, yo presento el instrumento de denuncia, ¿sí? Y claramente, denuncia significa irse del tratado, ¿está bien? Y claramente el tratado establece cómo se va a efectuar esa denuncia y cuáles van a ser, y qué se va a hacer con los efectos jurídicos de ese tratado mientras tanto, ¿entienden? Porque si no, sería como un juego esto, ¿va bien? Entonces, claro, acá la Unión Europea establece en sus tratados, específicamente en el artículo 50 del TUE, establece los mecanismos, cuál es el procedimiento para poder salir de la Unión, ¿sí? Entonces, la primera parte es la manifestación del Estado de su deseo de salir de la Unión. Esto se hace a través de una nota que se dirige al Consejo Europeo, ¿sí? ¿Se acuerdan del Consejo Europeo?
El Consejo Europeo no es el Consejo de la Unión Europea, el simple Consejo, no, ese es comunitario. El Consejo Europeo es el grupo de jefes de Estado y de Gobierno, que es de carácter internacional. Son los jefes de Estado. ¿Está bien? Entonces, noten ustedes que primero se manda una nota diciendo, amigos, quiero salirme, me quiero ir, quiero denunciar el tratado, les manifiesto mi voluntad de retirarme de la Unión y fundamento por qué. ¿De acuerdo? Tiene que ser fundamentado. Entonces, sobre esa base, el Consejo Europeo hace una reunión y saca una conclusión, que no va a ser, no te puedo decir, porque eso es contrario al derecho internacional. Ok, te vas a ir, pero mirá, tened en cuenta esto, tened en cuenta esto, tened en cuenta esto, tened en cuenta esto. A ver, la decisión ahí, la conclusión a la que lleva, es el mecanismo de mejor salida. Porque hay una, es como en un divorcio, ¿vieron? Hay como, tenemos que acordar cosas, porque vamos a seguir juntos durante un tiempo. Fíjense que de hecho presentó la nota el 10 de noviembre del 2015 y se fue hace 2 meses, 3 meses, no me acuerdo ahora. ¿Está bien? ¿Vamos bien? El primer ministro dijo, yo para legitimar esto políticamente, desde la política interna, llamo un referéndum. ¿Sí? Llamo un referéndum. Y el asunto es que el referéndum, sí, dijo, ok, nos queremos retirar. Que no votaron, dijeron, con esta decisión me están quitando la posibilidad de trabajar en 27 estados, me están quitando la posibilidad de moverme libremente por 27 estados. Yo tengo toda una vida hecha y armada sobre la base de la Unión y ahora me la están robando. Entonces ahí se presenta un problema que tiene que ver con el concepto de democracia y derechos humanos. ¿Por qué? Porque lo cierto es que el gobierno podría haber dicho, retiro mi pedido de irme, no me voy nada, ¿sí? O me quedo, ¿sí? Y efectivamente cumplo con el referéndum, pero voy en contra de lo que el pueblo quiere, porque la verdad es que el pueblo en su mayoría que no votó, no quiere irse. ¿Entienden lo que quiero decir? Sí, sí. Hay un problema ahí que tiene que ver con el concepto de democracia y de vigencia de los derechos humanos. Vamos a la filmina que sigue, Marce. Que no es minúsculo. Después van a ver que se presenta. Ahí está, muy bien. Claro, ¿qué pasa? Acá en el apartado 2, que era el que estaba más ardiente, digamos, para el caso, era poder determinar el régimen para la Unión Europea, una declaración que contenga una decisión del Consejo sobre las disposiciones específicas, ¿sí?, relacionadas con la unión bancaria y con las consecuencias de la mayor integración en la zona euro. Noten ustedes, la unión bancaria, ese fue todo un problema que preocupó porque había capitales de los 27 estados en bancos londinenses y a su turno capitales londinenses en bancos de los 27 estados. Porque sin perjuicio de que hay moneda única, los bancos siguieron siempre siendo locales, salvo el Banco Central Europeo. ¿Entienden hasta acá? Sí, sí. Por otro lado, ¿cuáles van a ser las normas sobre competitividad? Porque hasta ahora, digamos, ¿qué va a pasar con los bienes y servicios de la Unión, con los bienes y servicios del Reino Unido? Y cómo van a competir en una competencia sana, ¿no es cierto?, y que no perjudica a nadie. Miren los problemas que se van presentando, ¿bien? Sigamos. Esto lo planteó el Consejo de Europa. Pasemos a la otra, Marce. Claro.
La Unión se maneja con diferentes órganos. Acá obviamente también participó la Comisión, ¿no? La Comisión Europea. Entonces la Comisión dijo, bueno, tenemos que encontrar un mecanismo de aplicación de la subsidiariedad y un mecanismo de aplicación de la retención de las cargas. Miren ustedes cómo empiezan a aparecer más problemas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la indexación de las prestaciones por hijos? Miren esto que tiene que ver con el derecho privado para los privatistas, ¿sí? A ver, porque pasó también esto, había trabajadores londinenses trabajando en el extranjero y extranjeros trabajando en Londres. ¿Qué pasan por las prestaciones por hijos? ¿Quién las paga entonces? Si esta gente sigue trabajando. ¿Está de acuerdo? ¿Qué pasa con la salvaguardia, digamos? ¿Cómo se van a priorizar los estándares de convergencia comercial para que no haya conflicto? Y, claro, cuidado, porque cuando cambiamos de normativa puede haber abuso del derecho, tanto de la Unión como de parte del Reino Unido. ¿Están entendiendo la dimensión del problema? Un problema muy serio que se presenta, ¿no? Pasemos a la próxima, por favor. Marce. Eco. Claro, y la solución en realidad, en principio, está en el artículo 50, ¿sí? Y fíjense que el artículo 53 del TUE establece expresamente que el tratado es por tiempo indeterminado, ¿sí? Esto significa, no, acá tiene que ver con el concepto de la aplicación temporal de un tratado. Un tratado puede firmarse y empezar, y cuando entra en vigor, perdura mientras tenga estados partes, por siempre, o puede determinar un plazo de caducidad, como pasó con el Tratado de la Seca, que fue por 50 años. El TUE, indeterminado, ¿sí? El artículo 50 nos remite al 218 del TFUE, y lo que pasa es que esa norma no prevé la situación del retiro voluntario de un Estado, prevé la adhesión de un nuevo miembro. Entonces noten que ahí ni el TUE ni el TFUE pudieron prever que algún Estado se iba a ir. Digamos, en Lisboa, en el 2006, que entra en vigor en el 2009, no se pudo prever que un Estado se iba a denunciar. ¿Está bien? Porque nunca se había puesto en práctica el procedimiento de la retirada voluntaria de un Estado miembro en los términos del artículo 50 del TUE. ¿Sí? El caso de Groenlandia del 85 después lo vamos a charlar, pero no se dio. Pero lo cierto es que esto fue novedoso para la propia Unión. ¿Estamos bien? Entonces, por un lado, los problemas coyunturales que trae el divorcio. Por otro lado, ¿sí?, la falta de experiencia en generar una fórmula que implique que no sufra ni el pueblo británico ni el pueblo de la Unión Europea. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Pasemos a la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, claro, el procedimiento, ¿no es cierto?, que acá está, el Estado miembro informa su intención de retirarse, esto ya lo dijimos, el Consejo Europeo dictará orientaciones a la Unión y esta negociará y celebrará con ese Estado un acuerdo que establecerá la forma de retirada, teniendo en cuenta el marco, sus relaciones futuras con la Unión, ¿no? El Consejo lo celebrará en nombre de la Unión con mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo. Fíjense cómo van participando todos los órganos, ¿sí?, de manera tal de darle legitimidad a esta retirada. La normativa de la Unión dejará de aplicarse en ese Estado cuando entre en vigor el acuerdo de retirada o, en su defecto, los 2 años de la notificación efectuada al Consejo Europeo, salvo que éste, por unanimidad con el acuerdo del Estado, decida prorrogar dicho plazo. A ver, en el Reino Unido siempre se prorrogó, porque pasó ese plazo, ¿sí? El Estado que pretenda retirarse no participará en las reuniones del Consejo Europeo ni en las del Consejo. Lógico, pues ya está en retirada, ¿sí? Acá habla de la mayoría cualificada, la explica. Pasemos a la próxima. Muy bien. Entonces, fíjense que acá aparece otro órgano, la Comisión y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad. Estos son 2 órganos diferentes, por un lado la Comisión Europea, por otro lado el Alto Representante, ¿sí? Pueden proponer acuerdos relativos a la política exterior, porque acá el problema es ese, la política exterior y la seguridad común, ¿sí? Y lo hacen presentando recomendaciones al Consejo. Acá estamos hablando del Consejo, ¿cuál Consejo? Del Consejo de la Unión Europea, no del Consejo Europeo. ¿Está bien?
Sí. Muy bien. El Consejo, el órgano comunitario, el colegislador, va a adoptar una decisión. Abre las negociaciones, se designa un negociador o jefe de equipo de negociación, ¿sí? Se le da directrices al negociador o al equipo de negociación, y en su momento va a adoptar la decisión de aprobación de un acuerdo, que se tiene que celebrar con el Estado. ¿Se acuerdan que en la prensa salía, mañana es un día clave, la Unión, el Parlamento lo rechazó, el acuerdo no se puede celebrar porque el Parlamento Europeo no lo aceptó, o el Parlamento Británico no lo aceptó, o alguna de las partes no, tiene que ser un acuerdo, ¿sí? Entonces, por eso fracasó tantas veces, porque alguna de las partes, siempre fue Inglaterra en este caso, no estaba de acuerdo con las propuestas que la Unión hacía para el divorcio, digamos, para la separación, ¿sí? Sigamos con la próxima. Eco. Vamos a la próxima. Muy bien. Claro. Fíjense que el acuerdo de retirada, y esto es muy importante, no es una cuestión de derecho comunitario. Y fíjense cómo acá entra a mezclarse todo. Es una cuestión de derecho internacional. Es una negociación propia que hace el Estado de Gran Bretaña con el sujeto Unión Europea. ¿Entienden? Y esto es importante porque la Unión Europea, el derecho comunitario rige hacia adentro de la Unión Comunitaria. ¿Está bien? De la Unión, más no hacia afuera. Hacia afuera es un sujeto del derecho internacional. ¿Está bien? Entonces, a ver, esto ya vamos a ver, ustedes después lo van a leer con más tranquilidad. Pasame a la próxima, que es la que más me interesa. Lo cierto es que esta negociación tardó mucho, ¿sí? Y acá yo les puse, en esta filmina que en su oportunidad armé, en realidad esto no lo armé para dar clase, esto lo armé cuando participé de un concurso docente. A ver, hay 3 fórmulas, ¿sí?, que pueden aplicarse. La opción noruega, la opción suiza, la opción internacional. Cuando ustedes lean estas fórmulas, que cuando tengan el material, van a advertir que todas tienen que ver con que no haya una desestabilización, con que las partes puedan mantenerse y que las consecuencias del divorcio y de la separación sean lo menos dramática posible. ¿Comprenden esto? Porque esto genera muchas dificultades. Pasame la próxima, Marcelo, pues se va a cortar en un ratito. A la que tiene texto, exacto, a esa. Claro, a ver, un gran problema en los servicios financieros. Este es el problema más grave, porque trae como consecuencia, a ver, es lo mismo que estamos viviendo hoy. Estamos todos en casa, todos fantásticos, pero hay una suerte de recesión económica y una afectación a la economía general que lastima todas las capas sociales, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar como un sano equilibrio. Imagínense en esto, se separa, entonces yo tengo que decir, bueno, a ver, aquella guita que es mía, la que yo la tenía acá, la voy a traer a mi país, bueno, voy a tener que pagar algún arancel para traer el capital, voy a tener que blanquear capitales, ¿cómo va a ser esto? Esto hay que acordarlo antes de la retirada, para que el pueblo sepa cómo va a pasar. ¿Vamos bien? Sí. Fíjense todos los problemas que se generan en el orden internacional cuando aparece este tipo de desvinculación, ¿sí? Y vamos a la última, Filmina, ¿sí? Muy bien. Como otro de los problemas, había 2 más, perdón. Otra de las consecuencias, los trabajadores autónomos, ahí está. Acá, esto para que puedan aprovechar también los chicos que tienen privado, litigación y cooperación judicial y policial en asuntos civiles y penales. A ver, cambia todo, porque antes estábamos dentro de un marco que ahora no estamos más. Entonces, ahora soy un juez francés y tengo una persona que pedí su detención en Gran Bretaña. ¿Cómo hacemos? ¿Extradición? ¿Van a seguir cooperando? Digamos, ¿y cuáles son las pautas de reciprocidad? Es complejo, sumamente complejo, ¿sí? Noten todos los problemas que se generan, que, bueno, son evitables. Sí. El punto es si hay voluntad política de seguir juntos o no seguir, ¿está bien? Vamos a la última, Filmina. Marce. A la última.
el tema de patentes en Europa es un tema complejo, propiedad intelectual, protección de datos y patentes, es todo un tema que se debe abordar desde el derecho privado, ¿sí? Que es muy, pero muy complejo. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, no. ¿No? ¿Alguna pregunta, alguna participación, algo que quieran decir? Da la impresión que no sé si realmente en Inglaterra se pensó en todo esto, porque hay también problemas. Bueno, usted algo mencionó, ¿no? El tema de los flujos financieros que se fueron, eso tiene consecuencias. Se fueron de Londres a Frankfurt, ¿no? Esa es una de las cosas que primero se vio. ¿Por qué? Ya no era un banco, digamos, ya no era un lugar para colocar capitales dentro de lo que podríamos decir las normativas así adoptadas por la Unión Europea. Y hubo un desplazamiento de esos capitales. No es esa la consecuencia más importante, pero sin embargo es seria. Yo creo que todas las consecuencias adquieren una dimensión de importancia, Enrique, en algún momento, porque está todo interrelacionado. Cuando vos tenés que los capitales vuelven a sus estados originarios, importa familias de accionistas. Sí, A ver, correcto. implica un montón de movilización, porque cuando desaparece la seguridad jurídica, la jurisdictio, como una condición sine qua non de cualquier forma de gobierno, se debilita de manera tal que genera mucho temor. Sí, es verdad. Entonces es como que me parece que todas las situaciones que se van generando crean mucha, a ver, al menos confusión, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas británicas que se casaron del mismo sexo que se casaron en España? ¿Esos matrimonios son válidos después del Brexit en Inglaterra? Van a tener que ver a ver cómo hacer que sí. A ver, quiero decir, las adopciones, a ver, un montón de dificultades genera esto. Entonces, yo creo que si nosotros pensamos desde esta mirada de la dificultad por el divorcio, importa que para llegar a consolidar esas seguridades se atravesaron otras dificultades. ¿Me comprenden lo que quiero decir? Sí. A ver, no, esto no se, ningún proceso de integración, que venga o no en derecho comunitario, es sencillo. Por eso cuando ustedes lean las filminas sobre que se llama Hacia la Unión Europea, yo traté en esas filminas de marcar una evolución y de en cada explicación ir mostrando que fue todo con mucho sacrificio, ¿sí? Porque los pueblos se tuvieron que ir adaptando, ya, digamos, cuando abro las fronteras y dejo que pase cualquiera, es como abrir la puerta de mi casa y en mi living me encuentro a mi vecino del séptimo, digo, yo vivo en un octavo, ¿qué pasó acá? ¿No? Y un poco para que lo simbolicen de esa manera. Es muy fuerte, se logran muchas cosas, pero hay que atravesar dificultades. Esto siempre dentro del marco de las decisiones de política internacional y de política local, que hace muy compleja la cosa. A ver, antes en el 80, en el 80, sí, 79-80, se logra, cuando todavía eran comunidades y no hablábamos de derecho comunitario, se logra que el Parlamento Europeo esté conformado por representantes de los pueblos. Sí. Porque antes eran parlamentarios, se va a cortar en cualquier momento. Cuando se corte, vamos a esperar unos minutitos y Marcelo va a hacer una nueva conferencia y nos vamos a volver a encontrar, ¿sí? Muy bien. En ese momento pasó algo muy simpático porque fue un parlamentario que era parlamentario de Italia, llamado Spinelli, que generó toda la movida, ¿sí?, para que
se generara un parlamento que representara a los pueblos, porque la realidad es que el parlamento tiene que representar a los pueblos, pero si los parlamentarios son elegidos por los estados, no representan a los pueblos. Ahí se crearon los eurodiputados, y los eurodiputados generaron la incorporación de los pueblos en los órganos comunitarios. Esto es la participación del pueblo en la toma de decisiones. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, se fue evolucionando de manera tal que, lógico, cuando Inglaterra, que es la primera en irse, dice, yo me quiero ir, y se generaron todos estos problemas, porque todas estas cuestiones que acá se presentan como dificultades, fueron metas obtenidas, metas logradas a lo largo de años para toda la Unión. Y a todo eso es a lo que los pueblos, los jóvenes ingleses, están renunciando. Y ya renunciaron. ¿Sí? Eso es por no ir a votar. Sí. Si hubieran ido a votar y el referéndum decía no, todavía se quedan en la Unión. Pero aún así, profesor, perdón, Sí. aún así no fueron a votar, que es verdad eso, sin embargo, en Londres ganó el no, y aparte, una decisión trascendental, dejarla con una mayoría simple. Después hablamos de los gobiernos sudamericanos, parece en serio tomada por un gobierno de los nuestros, con lo cual quizás no sean tan, si parece